Este domingo en la Cámara de Diputados se vota el proyecto de presupuesto y luego, bueno, habrá 45 días para que el Senado lo apruebe. Vamos a charlar con el diputado socialista Gonzalo Sibila, que integra la Comisión de Presupuesto que ayer votó el articulado. Gonzalo, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Están trabajando mucho y se te viene otro fin de semana intenso porque el domingo se le pone fin a esta etapa. Sí, han sido días de mucho trabajo. Son 45 días en total el tratamiento del proyecto de presupuesto nacional en cada Cámara. O sea que después de que nosotros votemos en la Cámara de Diputados va a tener 45 días más de tratamiento en el Senado. Y bueno, han sido días intensos de trabajo de muchas horas, a veces desde la mañana hasta altas horas de la madrugada. Va a ser lo mismo durante este fin de semana, el domingo y los días de la semana que viene. Y además una intensidad importante de trabajo de relación con las organizaciones sociales, con las demandas, etcétera, y de trabajo político interno también dentro de nuestra bancada para tratar de llegar a acuerdos, ¿no? ¿Te convenció personalmente el camino del medio que se encontró para el Sistema Nacional de Cuidados? A ver, en principio les iban a quitar 400 millones de pesos por año. Ahora le van a quitar 200 millones por año para volcar en ANEP y en otras áreas. ¿Fue la medida correcta? A ver, yo no creo que importe mucho si a mí me convenció o no me convenció personalmente. Pero sí, diputado socialista, digo, en realidad, ¿con qué sensación te quedaste vos? Te digo cómo lo viví. O sea, hubo un proceso de discusión respecto de este tema de las reasignaciones dentro del presupuesto, en el cual nosotros, los socialistas, presentamos una propuesta. Esa propuesta no obtuvo los consensos necesarios como para poder avanzar. Básicamente obtenía los recursos para redistribuir de los ministerios de Interior y Defensa. Y bueno, de allí, de algunas partidas de presidencia, GESIC, etcétera, reasignábamos sobre todo a educación y salud y a algunos sectores de la cultura, de la ciencia y la tecnología, etcétera, que finalmente fueron los sectores atendidos con las reasignaciones que efectivamente se van a hacer, exceptuando el caso de salud que quedó lamentablemente a un costado. Después en el proceso de intercambio se entendió que había que ir a un monto de reasignación más bajo, de 700 millones aproximadamente de pesos. Sí. Esos son alrededor de 25 millones de dólares. Y la discusión intensa fue sobre dónde obtener los fondos. Y bueno, allí aparece en el medio de la discusión una propuesta que inicialmente no estaba planteada, de tomar parte de esos fondos del Sistema Nacional de Cuidados. Nosotros dimos nuestra visión en su momento, la dimos con mucha fuerza. Finalmente hubo una contrapropuesta de los compañeros que hicieron ese planteo en su momento y que con su mayoría lograron que se resolviera ir por ahí. Creo que la contrapropuesta asume una equivocación, aunque fuera parcialmente, admite que no debió tomarse toda esa plata de los rubros del sistema de cuidados. Y nosotros, en aras de la unidad de la bancada, acompañamos y decidimos no insistir en este debate en este momento. O sea, ya hemos dado nuestro punto de vista, creemos que... A ver, para ustedes lo ideal hubiese sido que no se le sacara nada al sistema de cuidados, eso quedó claro. Sí, claramente, y creo que toda la sociedad a esta altura, por lo menos los interesados en estos temas lo saben, porque lo dijimos en todos los lugares donde pudimos, nos parecía un error. Bueno, parte de eso se revirtió, y bueno, en aras de salir juntos también, para nosotros la unidad del frente y la unidad de acción de nuestra bancada es una preocupación importante. Acompañamos este acuerdo mayoritario y bueno, en definitiva el resumen es que se cubren las reasignaciones previstas, sí. O sea, básicamente los destinos y el esquema de reasignaciones que estaba previsto, y además se le permite al Sistema Nacional de Cuidados y concretamente al programa de asistentes personales, que era el que había sido más afectado, se le permite empezar a funcionar a partir del año 2016, porque ya hay cuidadores formados y formándose, y es importante que sectores que hacen a la vulnerabilidad y a los sujetos de este sistema que queremos implementar reciban ya esa atención desde el primer año. Así que eso se comprendió y el sistema va a empezar a funcionar también en ese plano. A ver, ¿en qué condiciones empieza a funcionar el sistema? Porque acá Julio Banga había dicho que si no había cambios, después de la primera redistribución, si no había cambios, había 0 peso para empezar con los asistentes personales para la gente con discapacidad severa. Ahora hubo un cambio, no el que esperaba el sistema de cuidados, pero por lo menos le reasignan la mitad de la plata que le habían quitado y hay que ver cómo empieza, en qué condiciones
se puede desarrollar? Bueno, empieza con 200 millones de pesos en el 2016, la implementación del programa de asistentes personales. ¿Lo van a poder implementar igual que como estaba previsto? Bueno, tenía previsto 400 millones, tiene 200 millones, o sea que la situación de dotación financiera no es la misma. ¿Y en Lo qué que afecta? sí se asumió un compromiso por parte de los sectores mayoritarios en la bancada, de que si el dinero, los 200 millones del primer año se ejecutan, en el 2017 va a haber un refuerzo adicional para el sistema para que pueda seguir incorporando población objetivo, digamos, dentro de ese programa. Ese es un compromiso muy importante. En realidad, sobre mediados de 2016 tendremos que estar haciendo una evaluación de la ejecución por parte del sistema, con la información que nos proporcionen los compañeros, y en función de eso, en la rendición de cuentas de 2015, que se vota en el 2016, incorporar rubros adicionales para ese mismo programa, para ser ejecutados en el año 2017 y que el recorte no sea de la magnitud que está prevista, ¿no? Y esos 200 millones de pesos que no va a tener el sistema de cuidados en el año 2016, ¿lo privan de qué? Bueno, yo entiendo que las metas previstas para el año 2016 se van a ver un poco afectadas. Creo que los más idóneos para responder sobre esto son los compañeros que están trabajando en la implementación del propio sistema. De cualquier manera... Bajan las expectativas ahora entonces, por lo menos para el primer año. De tener 400 millones a tener 200 millones... sí, hay una diferencia. Ahora, creo que lo importante primero es la señal política del reconocimiento de que el sistema necesita esa plata para empezar a funcionar, que ese programa necesita ser implementado desde el 2016. Y lo segundo es decir, esta es una prioridad política de nuestro gobierno, eso está claro en el mensaje presupuestal y se mantiene porque la dotación de recursos para el sistema sigue siendo importante, pero además nuestro gobierno no va a permitir, yo estoy convencido, que el sistema se resienta. O sea que si se necesita reforzar ese rubro, eso se va a reforzar y las metas se van a cumplir. Gonzalo, ¿cómo evaluás todas estas idas y vueltas en la comisión? Yo estoy preocupado, francamente estoy preocupado, pero no solamente por la discusión presupuestal, estoy preocupado por la forma en que estamos dando algunas discusiones políticas. Creo que el Frente es una herramienta muy importante para nuestro pueblo. Nosotros venimos cambiando la sociedad, venimos cambiando el país de manera importante en estos 10 años y tenemos que seguir haciéndolo. Para eso tenemos que conservar nuestra unidad. Esa es una clave fundamental. Por eso yo te decía la preocupación por la unidad de nuestra fuerza, de nuestra bancada, por la unidad de acción. Tenemos que además discutir sobre las cosas en las cuales tenemos diferencias y yo creo que capaz que el aprendizaje un poco de esta etapa de debate sobre el presupuesto o la consecuencia política es que no podemos eludir algunas discusiones después de que esta etapa de debate termine, ¿no? Yo creo que hay básicamente 4 o 5 cosas que tenemos que discutir en profundidad. Nosotros estamos claros y además la ciudadanía votó que el país tiene que seguir creciendo y distribuyendo e incluyendo a la sociedad dentro de ese proceso de crecimiento. Esa es la línea maestra del programa del Frente Amplio. Después está el cómo, ¿no? Hay muchas cosas definidas en el programa y hay muchas cosas que tienen que ver con la propia ejecución de las políticas. Entonces, creo que, como te decía, tenemos 3 o 4 discusiones grandes para dar. Una primera es en materia distributiva. Nosotros tenemos que discutir aspectos de nuestra política económica. Tenemos que discutir la matriz tributaria del país, tenemos que discutir la renuncia fiscal que hace el Estado para estimular algunos proyectos productivos, cuánto rinde, porque bueno, el presupuesto es un presupuesto muy rígido en algunos aspectos porque hay muchos recursos que ya están comprometidos, ¿no? Entonces, si no discutimos los ingresos, si no discutimos la concentración económica, hay sectores de la economía muy concentrados, que son además los que fijan los precios, por ejemplo, que pagamos todos los uruguayos cuando vamos a comprar algo. Si no discutimos eso, vamos a estar en problemas para seguir avanzando. Tenemos que discutir qué enfoque le vamos a dar a nuestras políticas sociales en esta etapa. El sistema de cuidados, y por eso esta discusión no es una discusión menor, es una señal política muy fuerte porque implica transitar hacia políticas sociales universales. O sea, las políticas sociales no son solamente para los pobres, ¿no? Los pobres son una prioridad para el Frente. Nosotros hemos tratado de abatir la pobreza y lo hemos logrado,
pero hay muchas vulnerabilidades en la sociedad, que no son solamente los pobres, ¿no? Los dependientes, los que están enfermos, los que sufren por distintos factores y que necesitan apoyo del Estado. Entonces discutir también ese concepto de las políticas sociales, si le vamos a dar prioridad o no le vamos a dar tanta prioridad, me parece que es una discusión importante para adelante. Otra discusión, y voy cerrando este razonamiento, otra discusión importante tiene que ver con los aparatos represivos del Estado. El Estado sigue teniendo aparatos represivos como cualquier Estado, ¿no? Tiene su policía, tiene su ejército, tiene sus fuerzas armadas en general, que tienen el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Y nosotros tenemos que discutir porque tenemos una concepción laudada de que esos aparatos tienen que tener un fuerte control político y social, ¿no? Que esto no quiere decir que no existan, que no quiere decir que no tenga que existir la represión en algunos casos, pero nuestro concepto de la convivencia y de la seguridad no pasa por el fortalecimiento de los aparatos represivos de por sí, sino por el control social y político de esos aparatos represivos y por la distribución de la riqueza y el fortalecimiento de la matriz de protección social. Entonces, tenemos que discutir estos temas. Nosotros pedimos libertad de acción en la bancada ante un artículo que transfiere la policía caminera a la órbita de la Guardia Republicana. Y por parte de algunos compañeros se nos dijo que este no era un tema de principios. Bueno, para nosotros es un tema político importante. Claro, esos compañeros son los que quieren aplicar la disciplina. La aplicaron, de hecho, y eso es legítimo. A ver, nosotros, nuestro voto allí va a estar. Ayer en la comisión yo voté ese artículo, dije que lo hacía por disciplina partidaria y voy a argumentar las razones por las cuales no estoy de acuerdo con que la Guardia Republicana siga concentrando poder. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo porque creo que es una policía de neto corte represivo, que es básicamente un grupo de choque y que me parece que la policía caminera no tiene nada que ver con esa lógica y que el camino con las fuerzas de seguridad no es el de fortalecer ese tipo de cuerpos, sino el de tratar de fortalecer las lógicas de prevención, de una policía comunitaria, de cercanía y los dispositivos represivos también perfeccionarlos en el sentido de que la fuerza se aplique cuando se tenga que aplicar y como se tiene que aplicar. Yo con esto no estoy discutiendo la integralidad de la política de seguridad, pero hay aspectos que me parece que tenemos que discutir y este aspecto en particular es un aspecto con el que nosotros los socialistas, como otros compañeros, 5 sectores pedimos libertad de acción sobre este tema en la bancada. La Liga Federal, ¿qué otros sectores? El PVP, el IR, o sea, me parece que es un planteo... Sí. de bastantes organizaciones. Sí, es un volumen importante de Partido Socialista, Partido Comunista, IR, PVP, Liga Federal. No lo consiguieron. Sectores. No lo conseguimos y es legítimo que la mayoría de la bancada resuelva y nosotros vamos a acatar lo que la mayoría de la bancada resolvió en este tema como en otros temas, porque los colectivos están por encima de las individualidades y porque el Frente Amplio está por encima de los sectores políticos que lo componen. Nosotros eso lo tenemos absolutamente claro. Ahora, también tenemos que conversar porque el Frente Amplio no son 2 o 3 sectores por más que tengan muchos votos, ni son 2 o 3 personas por más que tengan muchos votos o sean muy importantes para la acumulación del frente en general. El Frente Amplio es una construcción colectiva y el Frente Amplio surge de un consenso de los sectores populares, de las mayorías sociales para cambiar el país. Y bueno, ese consenso es un consenso que está en la línea maestra del cambio, está en ese programa que yo te planteaba recién, pero que tiene cosas para discutir en esta etapa. Y me parece que estas cosas que yo mencionaba recién, como otras vinculadas a la política exterior, por ejemplo, ¿no? Es un tema que ha estado siempre en permanente debate dentro de la fuerza política. Nosotros tenemos que trabajar en una línea que amplíe la soberanía del país. Y la discusión sobre la soberanía no es una discusión sencilla, ¿no? La discusión sobre la integración no es una discusión sencilla. Entonces yo te resumo diciendo, la izquierda para nosotros es solidaridad y libertad, ¿no? Para poder tener una sociedad más libre tenemos que tener una sociedad más solidaria. Y cómo se construye la libertad y la solidaridad tiene que ver con todas estas discusiones y con algunas discusiones más. No las queremos dar con falsas dicotomías ni con polios, porque acá queda demostrado, absolutamente demostrado, que eso de los polos adentro del Frente Amplio no es cierto, ¿no? Hay una diversidad muy rica y hay posiciones que se mueven mucho dentro de la interna del Frente. Ahora, nosotros queremos dar estos debates y nos parece importante que los demos con fraternidad y garantizando la unidad del Frente también en la discusión y en la diversidad.